Buenos días, Eury Cabral, adelante. Buenos días, Julio, buenos días a todo el equipo, buenos días al país y al mundo. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Mateo 7:12. Así que entre ustedes traten a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Siempre, cuando usted vaya a tratar a alguien, piense cómo esa persona lo debe tratar a usted. Respeto, amor, consideración, solidaridad. Son las cosas que deben siempre primar. Repite eso, Eury. Decía que las clases presenciales están planteadas para ser iniciadas a partir del 6 de abril, después de Semana Santa. Hay una clara definición de parte del ministerio, y yo creo que es correcto lo que el ministerio ha estado haciendo, de establecer reglas claras, de hablar con todos los sectores que están implicados alrededor de esto, de tomar todas las medidas del lugar, porque evidentemente ha sido mi discurso permanentemente que en el retorno a las clases presenciales hay algo muy importante, que es bajar un poco los efectos psicológicos que están habiendo en las familias, en los matrimonios, en los niños, sobre todo los niños menores, por la situación de estar en las casas encerrados. Entonces, correcto desde ese punto de vista. Me extraña mucho, me ha extrañado mucho la posición de la Asociación Dominicana de Profesores, que si bien no se opone, porque ellos dicen, no, nosotros no nos oponemos siempre y cuando se cumplan las condiciones, pero el ministerio está trabajando para crear las condiciones. Lo que la ADP debe hacer es ayudar a crear esas condiciones. Una de esas condiciones fundamentales, nosotros lo decíamos en el momento en que empezó a hablarse de eso, es vacunar a todos los docentes. Pues se está haciendo la vacunación de los privados y de los públicos, porque la idea es abrir las clases en todos los sectores, público y privado. Ya alrededor de 70 colegios han solicitado formalmente que quieren hacer las clases presenciales. En el caso de las escuelas públicas, creo que el ADP debe convertirse en un soporte fundamental del Ministerio de Educación para garantizar que hayan las condiciones, que, ¿verdad?, la cantidad de alumnos que no vayan a provocar un rebrote, que si tiene que ser, como ha planteado el Ministerio muy bien en el protocolo, unos días uno, otros días otro, combinar lo presencial con las clases por televisión y por vía de redes. Es decir, lo que ADP debe ser es agente activo para garantizar que sus maestros cumplan con su función. Ellos dicen, bueno, pero están cumpliendo a través de la vía de digital. Perfecto, pero entonces no se opongan. Si le están cumpliendo por ahí, no se opongan a que se cumpla de la otra manera. Por el contrario, ustedes deben ser, como son uno de los elementos fundamentales, los dos elementos fundamentales del proceso del proceso educativo es el alumno y el maestro. Los dos procesos fundamentales. Ni siquiera es el ministerio regula. Pero quienes son los actores principales es alumno y maestro. Entonces los maestros, y ahí le hago un llamado a todos los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, que tengan una actitud más proactiva, que todos esos resquemores, esas inquietudes, bájenla un poquito. No pierdan, claro, el sentido de que se tomen las medidas del lugar, eso es correcto, pero acompañen al ministerio, acompañen a todos los sectores, acompañen al Consejo Nacional de Educación, acompañen a todos los que quieren que ciertamente este proceso, esta reapertura de las clases presenciales, sea efectivo, sea correcto, sea conveniente y no vaya a provocar un rebrote, o que si provocara algún nivel de rebrote pueda ser controlado rápidamente. Ya la cantidad de casos ha estado bajando, la cantidad de vacunación ya va por encima del 500,000 de personas. Es decir, vamos en camino correcto en ese aspecto. No lo obstaculicemos, amigos y hermanos de la Asociación Dominicana de Profesores. Hermánense con sus hermanos, valga la redundancia, del Ministerio de Educación, donde hay técnicos que están tratando de hacer las cosas correctamente y están dando pasos, en este caso entiendo yo, sumamente correctos, orientados por lo que está pasando en el mundo. Educa le hizo una presentación y un análisis brillante en el Consejo Nacional de Educación, donde estaba la presidenta de la ADP, donde demostró cuál es la tendencia del mundo y qué es lo que está pasando y cómo es que tienen que hacerse las cosas para volver a la clase presencial. Así que ojalá que ADP, antes que ser un obstáculo, se convierta en un apoyo importante y fundamental para que sea exitoso el inicio de las clases presenciales a partir del 6 de abril. Mire, por otro lado, en una investigación, estos trabajos investigativos que está haciendo el periódico El Diario Libre, hubo una investigación a partir de una evaluación de las cifras que dan la Tesorería de la Seguridad Social, que dice
que el 71% de la canasta familiar es alcanzada por el salario promedio en República Dominicana. Es decir, hay alrededor casi 2 millones de empleados en la República Dominicana que tienen un sueldo promedio, estamos hablando de promedio en sentido general, de 26,000 pesos. Pero la canasta familiar, la que establece el Banco Central en función de las necesidades fundamentales de una familia, está en los 36,936 pesos, o sea, 37,000 pesos. Hay una diferencia de casi 11,000 pesos, que lógicamente significa mucho, sobre todo para los sectores que han sido tan duramente afectados en esta crisis. Y no me canso nunca de decirlo en esa orientación, porque cada dato que viene, que conlleva a evaluar la realidad de muchas familias que sus ingresos han bajado, la orientación que lleva a eso es aumentar la pobreza, tal y como lo planteó la CEPAL en su informe. Es decir, el camino al aumento de la pobreza en América Latina y en República Dominicana, porque República Dominicana es parte de América Latina, es muy claro en el sentido de que si no se toman medidas ubicadas, correctas, precisas, puntuales en cada sector que lo necesitan, los niveles de pobreza podrían tener repercusiones mayores que las de salud que ha tenido el COVID. Y no me canso de decir eso porque evidentemente es un llamado a reflexión a quienes planifican desde el punto de vista económico del gobierno. Las medidas puntuales desde el punto de vista de auxilio, desde el punto de vista de ayuda a sectores, tienen que ir básicamente a enfrentar el probable incremento, el probable no, casi seguro incremento de los niveles de pobreza que va a haber en la República Dominicana en este año. La pobreza, que había sido uno de los grandes logros de los gobiernos anteriores, de los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo, bajar los niveles de pobreza. En el caso del presidente Medina, sus 8 años de gobierno significó casi la reducción a la mitad de la pobreza general y alrededor de un 15% de la pobreza extrema. Es un dato muy importante porque contribuía a fortalecer la capacidad de ingreso de la población, el aumento de los niveles de clase media. Eso se va a perder probablemente por la pandemia, pero también por las medidas que tomen el gobierno. Será mayor o menor en la medida en que se hagan planes, se hagan decisiones concretas alrededor de eso. También lo dice eso el documento de la CEPAL. No fue más grande los niveles de pobreza en América Latina por las medidas de subsidio tomadas por los gobiernos. Eso mismo tiene que mantenerse. Si no se mantiene, quiere decir que vamos a seguir aumentando los niveles de pobreza por no ser efectivo ante eso. Y mi llamado va en la orientación ahora de lo que tiene que ver. Aquí estamos hablando de trabajadores que tienen un ingreso. O sea, los que tienen un ingreso. Ahí puede darse niveles de crecimiento, pero donde mayor se va a dar el nivel de crecimiento de la pobreza va a ser en los sectores que no tienen ingreso. Los sectores informales, los sectores marginados, los sectores que ni siquiera al 26,000 pesos llegan, que es una gran cantidad, ya lo veremos en otro momento en función de esta investigación que están haciendo los periodistas de Diario Libre. Es decir, hay una gran cantidad de la población, que es incluso quien constituye la franja más grande de los niveles de pobreza, que no tienen ingresos. O sea, que esos 37,000 pesos de la canasta familiar que necesita un grupo familiar para poder vivir, ellos ni por asomo lo pueden alcanzar. Entonces, quiere decir que cada día aumentará su marginación social y por tanto sus niveles de pobreza. La pobreza extrema, que había sido reducida de manera significativa, y aunque a muchos no les guste, las visitas sorpresas del presidente Medina contribuyó mucho a eso. La pobreza extrema se va a incrementar de manera considerable en la República Dominicana, como se ha incrementado en América Latina. Y la pobreza general, yo pienso que este año, fruto de la pandemia, pero también fruto de que no se tomen medidas correctas desde el punto de vista de la planificación del gobierno, podría ser muy dolorosa y difícil para todos nosotros. Y finalmente, lo que es planteado siempre como telón de fondo de esto, un incremento de la pobreza conlleva a muchas cosas difíciles para la sociedad y podría colocarnos encima de una dinamita social, de una especie de explosión social que podría llevar a una inestabilidad política
que no nos conviene a ninguno de los sectores, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a la mayoría de la población, que a final de cuentas es quien más sufre este tipo de cosas. Bien, señores, vamos a hacer una pausa breve. Al regreso vamos a estar conversando con el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, el director del Instituto Nacional de la Vivienda, que sabemos que será de la vivienda y edificaciones. Y entonces, sobre el nuevo INVI y sobre lo que el INVI actual ha estado realizando, vamos a hablar con el ingeniero Carlos Bonilla en esta semana que para nosotros tiene una connotación especial porque estamos celebrando el 9º aniversario del Sol de la Mañana, dentro de un ambiente de pandemia donde la celebración pues es básicamente de espíritu, porque no podemos hacer cosas que realmente afecten la salud de ninguna persona. Ya al 10º aniversario, con una población vacunada, como esperamos, nos permitiría hacer otras cosas que no podemos hacer ahora. Pero vamos a la pausa y entonces retornamos con el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, director del INVI.